Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Voz de Neo 1825. Estamos. Bueno, seguimos analizando todo este paquete impositivo, previsional, laboral. Bueno, ya está entrando la reforma impositiva al Congreso. Hubo un principio de acuerdo con los gobernadores, aún faltan muchos detalles, mucha letra chica de eso. Va a haber una nueva reunión del presidente con los gobernadores, pero en los grandes lineamientos la cosa está básicamente cerrada y que tiene que ver con el hecho de cómo se van a distribuir los fondos de la coparticipación entre las distintas provincias y el rol que va a jugar allí en todo ese proceso el financiamiento de la seguridad social. Cuidado con este punto, porque son muchos los analistas que dicen que efectivamente va a ir un peso para acá, otro peso para allá, etcétera, pero todo eso hay dos soportes importantes. Por un lado, la suba de las tarifas de los servicios públicos, que va a ser lo que va a tratar de financiar la baja de las alícuotas de ingresos brutos, y el resto del paquete, bueno, posiblemente sean los jubilados y las prestaciones sociales. Estamos hablando de un universo de 17 millones de personas los que van a estar financiando eso, porque tendrían en principio menos aumentos en el próximo año respecto de lo que están previstos actualmente en la fórmula. ¿Es así, Claudio Lozano? Básicamente, en grandes líneas. Y en grandes líneas sí, sobre todo porque en el tema previsional pareciera que han puesto una bomba fiscal, una bomba en las cuentas públicas argentinas similar a la que pusiera Cavallo en su momento cuando rebajó en el año 1993 el 50% de las contribuciones patronales. Esto fue un gran agujero que luego con lo que fue el tema del sistema privado de fondos de pensión configuró un rojo tal en las cuentas públicas que se sostuvo con endeudamiento permanente hasta que terminó en la crisis externa del 2001. Ahora, ¿cuánto representa la rebaja de aportes patronales? En concreto están planteando en 5 años llegar a una rebaja del 60% en las contribuciones patronales, con lo cual pasarían a una alícuota que estaría real en torno entre el 5,5% y el 6,5%. Esto implica resignar por parte del sistema previsional cerca de 200.000 millones de pesos de financiamiento a valores de hoy. La verdad es que cuando uno ve esto, empieza a preguntarse si efectivamente, porque además la historia argentina es bastante elocuente, cuando aparecen estas políticas que enuncian la teoría de vamos a resolver el déficit fiscal, pero en la práctica llevan adelante políticas de renuncia a ingresos por parte del Estado que terminan agigantando el rojo de las cuentas públicas, lo que termina apareciendo es que por detrás lo único que está lo que prima es el negocio, lo que prima es la mayor rentabilidad de las distintas actividades, pero no una discusión seria del tema del déficit. Acá no se entiende cómo se puede compatibilizar una idea de que voy a reducir el déficit con la idea de renunciar a recaudación en el Estado Nacional, renunciar a recaudación en el Estado Provincial y colocar un rojo en 5 años de 200.000 millones de pesos en el sistema previsional. Acá hay algo que no cierra. Y lo único que les está cerrando este tema, ya pasó en los últimos 18 meses, es el tema del endeudamiento. Y digamos, esta idea de que argumento que voy a reducir el déficit, pero en la práctica me financio con deuda externa. Y tomo más deuda. Y tomo más deuda, y tomo más deuda. Esto es un cóctel ya conocido en la historia económica argentina. Bueno, ahora, paquete laboral. Sí. ¿Por qué motivo? Porque, bueno, la CGT dijo que ellos todavía no acordaron nada, pero desde el gobierno le dijeron, rebaja de las indemnizaciones y el famoso banco de horas sería, por lo menos lo que viene el mensaje del Ministerio de Trabajo,
Eso no se toca. Eso no se toca. ¿Qué va a hacer la CGT? ¿Y por qué no le explicamos a los que nos están viendo qué significa especialmente el tema este del banco de horas? En el otro tema es muy sencillo. Cuando te despidan te van a pagar mucho menos. Sí, ¿Cuánto menos? Y te van a dar el sueldo básico sin todos los adicionales que hoy se computan, y tampoco te van a computar el mejor sueldo, sino el sueldo promedio básico. Ahora, en el banco de horas, que es algo muy, pero muy sentido por muchos trabajadores que hacen horas extras, ¿cómo sería la jugada? Bueno, ahí, digamos, dentro de lo que es el banco de horas, hay dos cuestiones. Por un lado, esta idea de este banco de horas lo que permitiría sería al empleador ir compensando horarios, ¿sí?, de semana a semana, con lo cual esto implica, por un lado, un cambio permanente de horario de trabajo, lo cual O sea, yo hago 8 horas, la semana que viene mi empleador y me dice, mira, yo tengo más laburo, necesito que hagas 10 horas. Claro, exactamente. Y yo las tengo que hacer. Claro, exactamente. Y me las pagan simple. Y te las pagan simple. Muy bien. Eso es la otra cuestión. Por otro lado, en este juego de compensaciones se evita pagar recargos por horas extras. Y a su vez hay una ampliación de la histórica jornada de trabajo de 8 horas a 10 horas, con lo cual se estaría tocando un derecho histórico del movimiento obrero, que es nada más y nada menos que la jornada de 8 horas. Porque ahora la única condición que estaría dando la reforma es que no se supere las 10 horas diarias, con lo cual se está alterando lo que es hoy el régimen de jornada de trabajo, que es de 8 horas, que hay que recordarlo que eso está en el convenio 1 de la OIT. La Argentina lo suscribió en la conferencia de Washington en 1919. Es un derecho histórico del movimiento obrero. Ahora, también se habla de reemplazar el tema de indemnizaciones a cargo del empleador por un fondo de cese laboral. Exactamente, sí. Que sería una especie de seguro. Claro. Digamos, esto entraría en lo que sería la cuestión de la modificación en lo que son las indemnizaciones por despido. Digamos, una vez que se aprueba esta reforma, digamos, de entrada lo que se aplicaría es esto que vos explicaste bien al principio, que era esto de limpiar lo que sería el salario básico que se toma para calcular la indemnización por despido, que quedaría prácticamente el básico, perderías todos los premios, horas extras y demás, eso se pierde. Eso ya se aplicaría si se aprueba la reforma. Pero a su vez establece la reforma la posibilidad que a través de la negociación colectiva, el sindicato con la Cámara Empresaria establezca este fondo de cese laboral que sustituya a la indemnización por despido. O sea, si esto es así, el empleador que, digamos, se adhiera a este fondo de cese no tiene que pagar indemnización por despido, ya está indemnización por despido que ya está rebajada. Me lo paga el fondo. Y lo paga el fondo. ¿Y Con me lo que paga haya lo en mismo? con lo que haya en el fondo. ¿Y me paga lo mismo? No, por eso, es lo que haya en el fondo. ¿Sí? Que la reforma tampoco establece, no da garantías cuál es el porcentaje de aporte. Dice que la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo, es el que va a establecer cuál va a ser ese porcentaje de aporte. Con lo cual no está asegurado que en ese fondo haya valores indemnizatorios, por lo menos equivalentes a lo que está establecido por ley. Perfecto. Ahora, Lozano, vamos a suponer que el paquete se aprueba en las actuales condiciones. ¿Cuál es la perspectiva económica inmediata que nos vamos a enfrentar los argentinos? Porque del gobierno dice, con esta reforma saneamos las finanzas, Argentina va para adelante, va a haber un efecto derrame con mayor empleo, etcétera, más el blanqueo laboral. O sea, digamos, lo ve como que genera un círculo virtuoso. Y vos acabas de decir que esto cierra con más déficit fiscal. Primero, acá no hay ninguna estrategia seria de saneamiento de las cuentas públicas. Eso es falso. No hay saneamiento, acá hay nuevos problemas de las cuentas públicas. Lo que sí es cierto es que hay una teoría por detrás de esto que es otra, que es decir, si yo tengo menos presión tributaria, si el Estado me sale más barato, si además tengo trabajadores más baratos y si además tengo jubilados más baratos, si todo es más barato, esta plataforma exportadora de la Argentina será dinamizada por niveles de inversión importantes y creceremos raudamente. Esa es la lógica. Menor presión tributaria, menor costo laboral y menor costo previsional, pues entonces se traducirá en inversión. Mi impresión es que si hay inversiones en la Argentina en el futuro y consecuentemente se crece, no va a ser por esto. Las razones por las cuales la inversión en la Argentina tiene las características que tiene no es por los elevados costos laborales, previsionales o del Estado. ¿Por qué digo esto? Las razones son otras. La inversión en el régimen capitalista es función de la capacidad del empresario que invierte de obtener una renta adicional extraordinaria. Si vos tenés un esquema económico donde, por manejo del mercado,
grandes oligopolios, por control de recursos naturales que te dan una renta especial, por manejo de información privilegiada ante los cambios de la política pública que te permiten aprovechar, por especulación financiera. Si por múltiples razones esta economía permite una y otra vez obtener rentas extraordinarias sin invertir, entonces el tema no se resuelve. Porque es más, estos son beneficios generalizados. Distinto sería que vos te sentaras con un sector empresarial y le dijeras, mire usted, yo le voy a bajar todos estos costos, pero usted pone inversión nueva. Y es una discusión puntual. Otra cosa es cuando vos haces una masiva transferencia de recursos al sector empresario y esperás que eso no genera nada en términos de incentivo real. Así que, digamos, si viene de inversión será por otra cosa, pero la verdad, hasta acá esto es un shock que tiene más impacto recesivo que reactivador y que no sanea las cuentas públicas, sino que la hace dependiente, en mayor medida aún, del endeudamiento. Para ir cerrando, ¿cuál crees que va a ser la postura de la CGT, teniendo en cuenta las negociaciones que hay en relación al paquete laboral, que por el diagnóstico que acabas de formular es muy serio, sería un retroceso muy grande del movimiento obrero respecto de las 8 horas, respecto de indemnizaciones y otros temas claves? Porque, bueno, sí. No sé, las declaraciones no son muy, sí. no son muy claras. Claro, o sea, al principio cuando apenas se lanzó este proyecto, parecía como que del lado de la CGT estaba ya cocinado, solo se cuestionaban algunos puntos, el concepto de trabajo, pero parecía que ya estaba cocinado, pero al correr de los días empezó a aparecer una resistencia. O sea, hoy por hoy hablar de una CGT es muy complicado. Estamos hablando de muchos sectores dentro de la CGT, no solo del triunvirato, sino hay corrientes internas. Ya Palazzo de Bancario dijo que va a hacer una manifestación en contra, rechazando el proyecto. Dentro del moyanismo también Pablo Moyano dijo que se iba a cortar las manos antes de firmar este proyecto. Hay dos CTA aparte. Claro, aparte de la CTA, obviamente. No hay que excluir a los demás sectores sindicales desde ya. Y bueno, me parece que un poco este retroceso que ha hecho la CGT en cuanto a no dar tan visto bueno al proyecto y generar algunas manifestaciones de rechazo, me parece que viene más que nada de abajo, o sea, no solo de las corrientes, sino de las presiones de abajo que tiene la CGT, en las provincias también, hay muchas regionales de la CGT pagaría un costo muy alto. Claro, exactamente. Hay un punto que me parece importante aclarar. Hay una tendencia del gobierno a acordar con los gobernadores para aislar la resistencia sindical, porque también es cierto, tenemos gobernadores a los cuales les importa bastante poco el tema de la defensa de los trabajadores. Claro. Así que me parece que aparte, por ejemplo, el movimiento obrero debería tomar en cuenta ese punto, porque la tendencia del gobierno es acordar los votos en el Parlamento de los gobernadores para tratar de aislar la resistencia del mundo sindical. Lo que pasó con las bebidas, el vino y todo demás. Bueno, y de hecho es lo que están renunciando. Los pusieron para sacarlo. Bueno, muchas gracias. Continuamos analizando todo lo que tiene que ver con este paquete, porque estamos hablando 17 millones de personas que cobran de la Seguridad Social, trabajadores muy alcanzados por la reforma laboral y, lógicamente, el paquete impositivo que puede llevar a aumentos en el impuesto inmobiliario, otros aumentos, porque de alguna manera u otra el paquete tiene que cerrarse y aparentemente se está cerrando o se estaría cerrando por el lado más débil. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Voz de Neo 1825.